Antes de darle la bienvenida al doctor Juan Manuel Sáenz, que ya está listo, ya está con nosotros, muy madrugador, ¿qué noticia tiene usted por ahí para destacar rápidamente, don Jorge Aníbal Correa? Para destacar, lo principal, se inició ahora sí en forma y en serio el empalme de los nuevos alcaldes que fueron nombrados en las localidades, especial el alcalde de Bosa, que ya se dio inicio total al empalme, es decir, ya después del 10 de julio estaríamos hablando de una posesión en firme y en serio de los alcaldes locales hasta ahora nombrados. 7 de la mañana, 11 minutos, 7, 11 minutos, doctor Juan Manuel Sáenz, muy buenos días. Buenos días, Héctor. Un cordial saludo a usted y a todos los oyentes a la mesa de trabajo. Es un gusto saludarlos en este glorioso día. Bueno, ¿cómo amanecemos en esta mañana de jueves? Muy bien, muy bien. Muy bien, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, me imagino que usted ya tiene su opinión respecto al nuevo ministro del Interior, El Salvador del Pacto Histórico, que llega a este ministerio y que llega a imponer la constituyente, que llega, dijo, esto se hace porque se hace y a mí me cree Colombia. No sé usted si cree. Pues Juan Fernando Cristo es un personaje político de bastante relevancia, indiscutiblemente. Ministro de Gobierno, ministro del Interior de Juan Manuel Santos durante dos años. Prácticamente el autor de la famosa figura del Fast Track, que junto con Roy Barreras y Armando Benedetti, pues lograron sacar adelante en el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde luego que Juan Fernando Cristo llega a empujar esa iniciativa del gobierno. Pues a mí lo que me sorprende es, digamos que de alguna manera, las contradicciones políticas de estos líderes, porque pues Juan Fernando Cristo fundó un partido político que se llamaba En Marcha. Eso fue para las elecciones de hace 2 años, del 2021 o del 2022, pero él hizo campaña con ese partido en el 2021, se llamaba En Marcha. Después el Consejo de Estado le anuló la personería jurídica y pareciera que Juan Fernando Cristo ha bebido de las aguas del progresismo, inspirado en un político internacional que se llama Barack Obama, y pareciera porque copian, uno lee a Barack Obama y lee lo que hizo en el gobierno de los Estados Unidos, y tratan de copiar como esas políticas públicas o esas políticas de desarrollo y de progresismo en nuestro país, que obviamente, guardadas las proporciones, pues nos faltan años luz de desarrollo democrático y político para poder aplicarlas y ponerlas, como decía el partido político y como decía Barack Obama, en marcha. Entonces, yo digo que una constituyente, ¿para qué? Hoy celebramos 33 años de la Constitución Política de 1991 y recordemos que esa constitución sí era, digamos que se justificaba porque en esa época, hace 33 años, estábamos gobernados, regulados por la Constitución de 1886. Entonces hablábamos, la Constitución del 86 hablaba de la Constitución Nacional y la Constitución del 91 se convirtió en la Constitución política, y eso tuvo toda una transformación filosófica, porque en la Constitución del 86 la soberanía residía en la nación, en las instituciones, y en la Constitución del 91 o a partir de la Constitución del 91, la soberanía reside en el pueblo. Por eso se llama Constitución política, y la soberanía es popular, y dejamos de ser una nación confesional que creía en la religión católica, apostólica y romana, y ahora nos volvimos en un país laico, en un estado laico. Entonces, fíjese que la Constitución ha sufrido un sinnúmero de reformas a través de actos legislativos. No tengo en este momento exactamente el número, pero podrían ser más de 30 actos legislativos. Entonces, pues la Constitución del 91 no es la misma que fue promulgada en esa época. De pronto Jorge, que tiene ahí a la mano el computador, me puede ayudar a mirar cuántas reformas, cuántos actos legislativos ha habido desde 1991, y usted se dará cuenta que ha sufrido una cantidad de modificaciones. Se prohibió el paramilitarismo, se declaró la salud como un derecho fundamental, más que un derecho fundamental, sí, como un derecho fundamental ilimitado.
porque antes estaba en conexidad con la vida y la dignidad humana, y ahora es un derecho fundamental directo. ¿Cuántas reformas? 55. 4 fueron declaradas inexequibles de las 55 reformas. 4 reformas aprobadas por el Congreso y enviadas a la Corte fueron declaradas inexequibles a causa de demandas de inconstitucionalidad. En total, 55 reformas a la Constitución del 91. Entonces póngale cuidado, tiene 33 años y le han hecho 55 reformas, prácticamente 1.5 por año. Prácticamente, si saquemos un promedio, más de una reforma por año. Entonces todos los años le hacen a la Constitución política un remiendo, y pues esto es 1.6 prácticamente reformas por año. Entonces, hablar hoy de ¿y qué ha cambiado? Entonces usted le dice, le han hecho 55 reformas, cambiamos una constitución en el 91, le hicieron 55 reformas en los últimos 33 años. ¿Y qué ha cambiado para nosotros los ciudadanos de a pie? Nuestra vida. Prácticamente el 70% de la población en Colombia vive en situación de pobreza. Mire las estadísticas del DANE. Miren las estadísticas del DANE, aunque traten de maquillar las cifras y nos traten de convencer de que la clase alta es la que gana más de 4 millones de pesos. Imagínese usted este disparate que saca el DANE y dice que la clase alta es la que gana más de 4 millones de pesos al mes, a partir de 4 millones. La clase media la que gana entre 780.000 pesos y 4 millones de pesos. Y los pobres son los que ganan menos de 780.000 pesos al mes. Y realmente el DANE ni siquiera reconoce las dinámicas económicas y la diferencia económica y social que existe en este país, y nos trata de bajar los índices para ver cómo acomodamos y reducimos la pobreza a través de estadísticas. Y entonces yo digo, ¿cómo ha cambiado la vida de los ciudadanos? ¿Cómo nos ha cambiado la vida la Constitución del 91? Sí, es cierto, hemos tenido un mejor acceso a democratizar realmente muchas cosas, la salud, la educación, etcétera, la vivienda. Hemos tenido muchos beneficios. La acción de tutela es una de las cosas más importantes que hemos tenido de allí. Pero fíjese que en realidad sigue viviendo Colombia en un estado de situación de pobreza, de atraso de infraestructura. En los últimos 33 años, ¿qué hemos avanzado en infraestructura? ¿Cuántos puertos hemos creado? ¿Cuántos aeropuertos se han construido? ¿Cuántas autopistas o vías ferroviarias? ¿Se acabó la violencia? ¿Se acabó la lucha interpartidista y la violencia guerrillera y narcotraficante y mafiosa? ¿Se acabó? O sea, realmente Colombia es un país diferente, territorialmente la soberanía realmente la tenemos como nación, como pueblo, y podemos controlar el ejercicio, el monopolio de las armas, ¿realmente? Pues no, Colombia es un país, un estado fallido. Ni siquiera con la Constitución del 91 podemos decir que haya habido un realmente cambio. Ni siquiera se ha podido aplicar esa Constitución al 100%, y después de 55 reformas nos vienen a decir, no, mire, definitivamente no hay nada que hacer con la Constitución. La Constitución hay que cambiarla porque es la única manera de cambiar este país. Pero Colombia ha tenido más de 20 constituciones. Mire el pasado, desde 1810 a la fecha, si hemos tenido 14 o 20 constituciones, no han sido menos, no han sido más. Entonces, una constitución política no cambia un país, no lo cambia. Fíjese que ni siquiera en Inglaterra, en el Reino Unido, la constitución no está escrita. La constitución no está escrita. Y nadie toca la Constitución, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, porque son preceptos jurídicos intocables, son fundacionales. Y en Colombia cambian la Constitución como cambian las leyes, y ahora nos viene este nuevo ministro a decir eso, que hace 3 meses estaba diciendo, repitan conmigo, la Asamblea Nacional Constituyente es inviable. Y hoy sale, levanta la bandera del gobierno y dice, está bien, hagamos una Asamblea Nacional Constituyente, no la podemos hacer en este gobierno. Entonces le da algo, yo no sé qué es lo que realmente interpretar esto, porque le da una colombina de aluminio al gobierno y le dice, pues en este gobierno no se puede hacer la constituyente, ¿no? Téngalo claro, porque no nos dan los tiempos por las legislaturas y demás. Porque como les decía, pues el otro año comienza campaña, entonces no para Congreso, entonces eso no se va a poder ahorita, pero de pronto en el próximo gobierno, entonces busquemos a alguien que reemplace a Petro para que siga con esta historia. Entonces yo realmente lo que veo es pura contradicción,
pura retórica política, de ambición política, de buscar ahí cómo ganar un salario y cómo tener contratos y cómo hacer ahí negocios y tener ahí un protagonismo que ya no tienen, pero volver a renacer como de las cenizas y volver a aparecer. Y entonces uno se pregunta, ya para terminar esta reflexión, ¿ese es el gobierno del cambio? ¿Realmente? O sea, nos está gobernando alguien diferente a los que nos venía gobernando hace 15, 10 años o 20 años. Siguen los mismos, sigue Armando Benedetti, ministro, embajador, Roy Barreras, embajador, que en cualquier momento lo reencauchan al gobierno. Si es que no va a ser candidato a la presidencia del pacto histórico para los próximos 4 años, grave esto, porque se van a acordar de mí. Y viene entonces el señor Velasco y entonces ahora viene este señor Fernando Cristo. ¿Cambio de quién? ¿Cambio de qué? ¿Qué es esto? Yo no sé si los que son petristas y de izquierda están felices. Valdría la pena preguntarles a los que votaron por Gustavo si realmente se sienten representados por Juan Fernando Cristo en el gobierno del cambio de izquierda de este país. Nosotros les hemos dicho a los oyentes aquí en Icon Radio, nosotros de política no hablamos, pero es que lo que no estamos hablando ni estamos opinando de política, les estamos explicando qué es lo que pasa, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo y qué es lo que ha ocurrido con esta, porque entonces hay muchos de los colombianos que dicen, bueno, y esa vaina de la Constitución, ¿por qué hablan tanto? Porque hay mucha gente que pues nunca se ha preocupado por echarle una revisadita a la Constitución política de Colombia, cómo rige el país. Y claro, por eso nosotros nos valemos del doctor Juan Manuel Sáenz, que es el experto, él conoce la parte jurídica, todo lo bueno para que les explique a los bogotanos, sin estar nosotros centrados en un punto en donde nos diga, es que este sí es mejor, este es peor. Estamos manifestando lo que está ocurriendo a nivel nacional, lo que está ocurriendo. Y estaban hablando hace pocos días, pues, de muchos de quienes son simpatizantes del gobierno, pues que Juan Manuel Santos, que el peor, que Juan Manuel Santos y Juan Fernando Cristo estaba con Juan Manuel Santos. Entonces, no están tan lejos y no están tan indignados con la política de Juan Manuel Santos, sino porque quienes estaban con él sirven como colaboradores para este gobierno. Entonces uno nos explica cómo. Pues mire, yo debo corregir lo que dije hace un momento. Hemos tenido 10 constituciones en Colombia. 10 constituciones. La Constitución de 1811, la Constitución de 1821, la Constitución de 1830, la Constitución de 1832, la de 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y la más larga, esta, que duró más de 100 años, la de 1886, que fue reformada en 1991. Y ahora Gustavo Petro o el progresismo quiere escribir una nueva historia en el 2025, 2026, 2027, a ver qué constitución nos hacen allá. ¿Y qué le van a agregar? Bueno, listo, generen que la educación pública, que la educación sea universal, que sea para pública, universal y que todos tengamos derecho a estudiar gratuitamente. Pues sí, pero va a seguir existiendo los colegios privados y nos van a seguir cobrando las matrículas y van a seguir existiendo las universidades privadas y nos van a seguir cobrando las matrículas millonarias. ¿Y qué reforma va a haber acá? Es que eso no va a cambiar. Yo les digo, miren, no, la ley no cambia un comportamiento humano, no lo cambia. Lo hemos analizado acá. ¿Cuál es la pena por el feminicidio? 60 años de cárcel. ¿Dejaron de haber feminicidios? No. ¿La ley sirve? No. ¿La ley penal cambió eso? No. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos falta entender para que dejemos de hacer tantas leyes y tantas reformas a la Constitución? Porque ese no es el camino para reformar este país. Finalmente, doctor Sáenz, para que muchos oyentes entiendan, ¿cuál es el fin de renovar la Constitución? Pues esa es la pregunta del millón. Sí, esa es la pregunta que deberían hacerle cuando había ese juego que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y era la última pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es el fin? Pues yo no lo entiendo, porque yo le acabo de decir
que hemos tenido 10 constituciones. Jorge nos acaba de ilustrar que hubo más de 50 reformas legislativas en los últimos 33 años. ¿Y cuál era el fin? Pues buscar una mayor gobernabilidad y tratar de encajar todos los comportamientos humanos dentro de la constitución política. Entonces se les ocurrió decir en la constitución que se prohibía el paramilitarismo. Hágame el favor. En la constitución política del 91 hay unos artículos que dicen que prohíben el paramilitarismo, que prohíben las masacres, que prohíben todas esas cosas. ¿Y en qué cambió? ¿Se realmente dejó de existir el paramilitarismo? No. Entonces, lo que buscan, a mi manera de ver, es un protagonismo político de tratar de ingresar a la historia de nuestro país como un gran reformista, como un gran gobierno reformista que transformó las instituciones del país para el beneficio de la comunidad. Eso en teoría, y si se lo digo, uno se lo cree y uno dice, bueno, pues que así sea. Pero en la práctica está pasando, no. Entonces lo que no se puede, lo que funciona en teoría, pero no funciona en la práctica, pues no sirve para absolutamente nada. Entonces, pues amanecerá y veremos. Esperemos a ver que prefiero yo un ministro Juan Fernando Cristo trabajando por las reformas estructurales del país. Ojalá realmente logremos la pacificación a través de un gran acuerdo nacional de pacificación. Estamos cansados de enterrar hijos, mujeres, niños, hombres en este país. Estamos cansados de las bandas criminales, estamos cansados de los carteles de la mafia, de la guerrilla, de las disidencias, de los clanes, como quiera llamarle. Estamos cansados de eso, queremos pasar la página realmente como país. Y si realmente Juan Fernando Cristo y Gustavo Petro pueden hacer eso en los próximos 2 años, pues que pasen a la historia y bienvenidas sean las reformas que propongan. Pero mientras que eso no se materialice y pase como la paz de Juan Manuel Santos, que no fue ninguna paz, se ganó un premio Nobel, no sé por qué, porque hoy Colombia sigue igual o peor de lo que él pactó con la guerrilla de las FARC. Entonces, pues, que sea real, ojalá eso sea real y ojalá que eso les pase bien y ojalá que el progresismo cumpla con las promesas que le hicieron al pueblo en el 2022. 7 de la mañana, 27 minutos. Bueno, doctor Sáenz, su agenda para hoy, su agenda de trabajo para esta mañana. Pues tengo una audiencia al mediodía, una audiencia de libertad por vencimiento de términos, también de una persona que está privada de la libertad en la estación de Kennedy. Entonces vamos a atender esa audiencia a las 2 de la tarde. Estoy trabajando en otras audiencias preparando audiencias de libertad, de revocatoria de medida de aseguramiento, también unas personas que están privadas de la libertad en la cárcel distrital de Bogotá. Y esta mañana voy a tomar unas horas para disfrutar con mis hijas, que hace rato no he podido hablar con ellas, están en vacaciones, pero yo sigo trabajando. Entonces ya me llamaron la atención y me dijeron, papá, no le hemos visto durante muchos días, entonces queremos pasar tiempo con usted, entonces voy a ir al parque con ellas a jugar un rato. Claro, no, eso es importante. Y es que entendemos que, por ejemplo, un abogado como usted y comprometido con varias audiencias, con su trabajo, estar aquí manejando este proceso, manejando el otro pendiente del otro llamado, de ser dispendioso y claro, le quitan el honor de estar al lado de su familia, pero que lo disfruten esta mañana. Disfrútelo con todo el gusto, doctor. Muchas gracias, feliz día para todos, éxitos. Igualmente para usted, doctor.